Hola, Don Quijote y Gonzo, episodio 24. Y yo, como siempre, pues soy Esther Gómez Sierra. Gracias a todos, a todas, a todes por vuestra escucha, por vuestro entusiasmo, y en especial a Patricia Gonzalo. Y también me decís por privado a algunas, que lo estáis escuchando, o que lo vais a escuchar, o que lo habéis escuchado ya. Solo os puedo decir lo de siempre, que no seáis tímidos, que no hay comentario errado, que en todo caso habría respuesta chorra, pero eso ya sería mi culpa, no la vuestra. Bueno, Cervantes a estas alturas le ha cogido el tranquillo a la novela y nosotros aquí al canal, ¿no? La semana pasada vimos el simpa que se marcaron Don Quijote y Sancho en la venta y que Don Quijote no ayudó a Sancho cuando le estaban manteando en castigo por no pagar. Esto pone en duda su identidad de caballero y de señor de su servidor, porque Sancho es su escudero, está a su servicio, ya que incumple el deber de protección. Y claro, Don Quijote se tiene que explicar a través de los muy socorridos encantadores al principio del capítulo 18, porque es consciente de esto. Y claro, excusatio non petita. Entonces, ¿qué va a pasar con este descosido en su relación? Bueno, pues de esto trata un poco el capítulo 18, ¿no? Qué raro que yo vuelva a citar aquí el espacio de libros de David R. Martínez en el programa de Radio Nacional Mañana Más, en este caso el del lunes pasado, 18 de agosto. De verdad que no me pagan ninguno, ni David ni el programa. Este espacio de David iba dedicado a la amistad y sugería una serie de libros en torno a este tema, y claro, como aquí todo tiene que ver con todo, y además es que Don Quijote y Sancho pues son prototipos de un tipo especial o de una manera especial de amistad, casi de un bromance, de un bromance. Pues claro, no puedo dejar de citarlo. Y además, David habla de un libro de Josep Pla, publicado a principios de los años 40, que vaya época para España, que se llama Viaje en autobús. Y en este libro Pla subraya sobre todo el placer del azar en el viaje y de la aventura. O sea que es que más en consonancia con las aventuras de nuestros amigos, pues no puede estar, ¿no? Al lío. Hasta el principio del capítulo ya nos enteramos que el ventero de la venta que han dejado se apodaba el Zurdo. Y ya con esto pues nos corrobora una impresión que ya comentamos la semana pasada, y que este ventero no es tan majete como el primero, porque los zurdos tenían mala reputación en el Siglo de Oro. Sancho no le ha comprado a Don Quijote la explicación esta de que, claro, no le pudo socorrer porque ha sido cuestión de los encantadores, estos enemigos de Don Quijote, y le dice claramente: el no poder saltar las bardas del corral ni apearse del caballo, es decir, en otra cosa, estuvo que en encantamentos. Y luego sigue el texto del fragmento relacionado que leí la semana pasada, ¿no? Entonces aquí Sancho pues representa un poco lo razonable, ¿no? Ya estamos acostumbrados a eso. Pero ¿cuál es la reacción de Don Quijote? Pues sostenella, no enmendalla, y como se dice en inglés, doubling down. Y dice, no, mira, si es que para combatir esto de los encantadores lo que voy a hacer es conseguir, y cito, alguna espada hecha por tal maestría, es decir, una espada mágica, como la Tizón o Tizona del Cid, o como la Excalibur del rey Arturo. Y aquí Don Quijote empieza a elucubrar y se hace un taco con las referencias a los amadises, confundiendo al de Grecia con el de Gaula. Y como vimos cómo le fue de bien a Sancho en el capítulo pasado, claro, no puede evitar reaccionar con ironía, porque claro, sigue todavía hasta la bola. Yo soy tan venturoso, dice Sancho, que cuando eso fuese y vuestra merced viniese a hallar espada semejante, solo vendría a servir y aprovechar a los armados caballeros, como el bálsamo, y a los escuderos,
que se los papen duelos, es decir, que les parta un rayo, que les frían un paraguas, cualquier locución equivalente, ¿no? Todo lo anterior es un diálogo o razones, como dice en el título del capítulo, un diálogo de camino, andan a la vez que se mueven. Lo del simultanear movimiento y palabra no lo inventó el Actors Studio, ¿vale? En realidad, el que lo hizo en un arquetipo literario acabado fue Fernando de Rojas con Celestina, que contiene magníficos diálogos de camino que permiten el desarrollo de la peripecia psicológica y el movimiento de la acción. Después de este rato un poco de ralentización, que no eliminación de la acción, porque vemos que van caminando, andando por el camino, se avecina otro momento climático de clímax, no del tiempo, La polvareda avistada en el camino despierta en Don Quijote fantasías de combate, que lo inscribirán, y cito las palabras de Don Quijote, en el libro de la fama por todos los venideros siglos. Internamente sabemos que esto no es así, porque su conducta durante el manteo ha dado prueba de que cuando se le necesita, Don Quijote no está, no acude, no se mete en la acción de verdad. Pero por otro lado, si esto se lee desde el punto de vista de la trayectoria posterior del libro, claro que sí, que Don Quijote está inscrito en el libro de la fama por el éxito de la novela. La historia literaria es otra lente interpretativa añadida. Desde el punto de vista de Sancho, claro, la cosa se complica porque por el otro lado viene otra polvareda, es decir, otro ejército, según Don Quijote. Pero Sancho dice, son dos grandes manadas de ovejas y... No, perdón, el narrador dice, no es Sancho. Dos grandes manadas de ovejas y carneros, con una curiosa animalización aquí. Hemos estado hablando de las animalizaciones y aquí, claro, se identifica el rebaño con un ejército, y cuidado, que Cervantes fue soldado. Entonces aquí hay un poquito de chufla, pero claro, ovejas y carneros son animales que siguen ciegamente a un líder de la manada, y claro, hay derivaciones aquí que no me da tiempo a elaborar y que a lo mejor, pues volvemos a ellas en algún otro momento del canal. Anda que no habrá capítulos, anda que no nos queda nada. Bueno, Don Quijote se inventa sobre la marcha los nombres de los capitanes en combate y son la bomba, ¿no? Uno de ellos se llama Pentapolín del arremangado brazo, que puede ser arremangado brazo para manejar la espada, pero también puede referirse a la herida del propio Cervantes en el brazo izquierdo. A veces se dice que es manco, ¿no? Cervantes no perdió el brazo, pero sí se le quedó agarrotado por ese arcabuzazo que recibió en Lepanto y del que se tuvo que recuperar durante muchos meses. Don Quijote relata a la vez este hipotético enfrentamiento entre ejércitos, comillas, ¿no?, como guerra de religión, porque Pentapolín es cristiano y el otro no, y como querella amorosa, una especie de Romeo y Julieta, ¿no? Hay un cóctel ahí bastante potente. Además se comenta que, claro, en esta batalla sí podría entrar Sancho, con la suerte, comillas, que le caracteriza, porque claro, esto sería una batalla entre ejércitos y Sancho se podría haber sometido a una leva forzosa, lo que es el tema de los quintos, ¿no? Y aquí tenemos un momento cinematográfico, porque ellos se van como a un alto, ¿no?, como a un cerrillo, a una loma, a ver los ejércitos, mientras Don Quijote describe sus caballeros más principales, guiado por su obsesión caballeresca y por su conocimiento enciclopédico, ¿no?, de la literatura de este género, y llevado también por su gusto por inventar. Y aquí yo no puedo evitar acordarme de las aventis que se cuentan los personajes de la maravillosa novela de Juan Marsé, Si te dicen que caí, que si no habéis leído os recomiendo. Y el narrador comenta, viendo en su imaginación, Don Quijote, ¿no?, viendo en su imaginación lo que no veía ni había. Con voz levantada comenzó a decir,
Vale, sí, Don Quijote está fatal, ya lo sabemos, pero esto de ver en la imaginación lo que uno no ve, ni hay enfrente de uno, o una, es exactamente lo que hace cualquier autor de ficciones, incluido, of course, Cervantes. En esta descripción demencial de los dos ejércitos, llevada a cabo con lo que se comenta en nota, ¿no? con un ímpetu literario tremendo, lo que se llama el furor poeticus, ¿no? En esta descripción desopilante, solo digo una cosa: atención al gato de oro, ¿eh? Bueno, es un festival de nacionalidades. Es una descripción que se deja llevar por el placer de evocar esos nombres exóticos y de viajar por todos los puntos cardinales a través de las palabras. Y el narrador nos dice, Don Quijote estaba todo absorto, es decir, absorbido, es decir, abducido y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Pues ya sabemos, porque son libros de ficción y la ficción tiene poco prestigio frente a la historia, que tiene todo el prestigio, o a la literatura devocional, que tiene, bueno, pues el tope del prestigio. Por eso tenemos aquí en la novela todo el rato este rollo del historiador Cide Hamete, que además sabemos que es mentira, ¿no? Porque se presenta falsamente como crónica, pero en realidad falsa, ¿no?, de las hazañas de Don Quijote, ¿no? Bueno, pues son tan para cual, Don Quijote y Sancho, porque Sancho estaba, y cito, colgado de sus palabras. Don Quijote sabe ejercer la persuasión de la imaginación. Y la cosa sigue, porque ya llega al punto de la alucinación auditiva. Dice que oye relinchar caballos y clarines y tambores tocando. Sancho viene con la verdad, y la verdad, ya lo hemos visto en la venta, es siempre sucinta. No oigo otra cosa sino muchos balidos de ovejas y carneros, dice Sancho. Y Don Quijote le acusa de tener los sentidos turbados por el miedo. ¡Ja! Acordaos que Don Quijote no le defendió mientras le mandaban en la venta a Sancho, ¿eh? Y carga contra los rebaños. Claro, Sancho se desespera, vuélvase, ¿no? Porque se da cuenta que tiene ante sí a un amo incontrolable. Aquí, recordad un poco lo que comenté, ¿no? Se puede leer toda la novela como una narrativa de cuidados. Y Sancho, como cuidador, está aquí sobrepasado y desbordado. Como se dice en inglés, está in over his head, ¿no? Como digo, completamente sobrepasado. Él no puede hacer nada, no puede evitar que Don Quijote se lance contra las ovejas y los carneros. Y además vemos una estructura paralela, muy parecida a la que nos encontramos con la aventura de los molinos de viento. Y bueno, pues el final muy parecido. Los pastores, claro, defienden su ganado de este elemento que viene a atacar sus ovejas, sus carneros, sus medios de subsistencia. Y aquí se emplea una ironía expresiva y cruel, un humor negrísimo, muy característico del Siglo de Oro, que deriva de la aceptación de la realidad adversa, que vemos en lo picaresco y que vemos también, y esto es una opinión mía, pero basada en un texto de González Ollé, que os pongo abajo, sobre el habla de Madrid, ¿vale? Bueno, pues tiene que ver también con lo que González Ollé califica como placer del madrileñismo lingüístico en plantear adivinanzas y retos al ingenio del receptor del discurso, ¿no? Ok, bueno, este mensajito de fondo, pues no sé, estoy en Mark Spencer y entonces no sé qué dicen. Vale, entonces, como dice González Ollé, hay algo en este habla de Madrid, en encontrar o en configurar a la lengua también como reto, ¿no? Todo encaminado a incrementar el placer del intercambio lingüístico. Y claro, no nos olvidemos, Cervantes, aunque ha peregrinado por España y, bueno, por el Mediterráneo, of course, y el norte de África,
está en Madrid, ¿no? Y es, en muchos sentidos, un producto literario de la vida literaria de Madrid, ¿no? Y me parece interesante resaltar un poco o recalcar este vínculo específico, ¿no? Que puede estar ahí. Teoría de servidora, ¿no? Yo tengo muchas teorías. Por ejemplo, dice que les saludaban los oídos con piedras como el puño. Saludar los oídos, ¿no? Darle una pedrada, ¿no? Pero esa especie de eufemismo sádico, ¿no? Y que en un momento dado pues le llega una peladilla de arroyo. Una peladilla es un dulce, pero esto no es dulce en absoluto, es un canto rodado, ¿eh? Bueno, una piedra redonda como tal, ¿no? Como las peladillas o ovalada, ¿no? En ese sentido. En esta batalla, Don Quijote echa mano a su bálsamo, ¿verdad? Pero claro, como llueven las pedradas, la siguiente pedrada le rompe el recipiente, recordad, el recipiente de hojalata. Y Don Quijote resulta herido con dientes y huesos de la mano rotos. Y además se cae. Y los pastores le dan por muerto. Y huyen, se van, cogen las reses muertas, unas cuantas, 7 o así, y se van. Y entonces aquí estamos en lo de y otra vez, y otra, ¿no? Porque esto de que Don Quijote se quede como muerto ya lo hemos visto en la venta. Y esto de que alguien haga un mal y se pire, también lo hemos visto con los yangüeses. Y así evitamos la idealización, porque aquí entramos en el lado brutal de la vida campesina. Hemos visto otros pastores, por supuesto, acogedores, llenos de empatía y de simpatía. Pero claro, estos están aquí conduciendo su rebaño, y otra teoría mía, ¿vale? Como ganaderos. Oye, que Caín era ganadero, ¿no? Bueno, pues también podemos seguir elaborando eso en los 500.000 episodios que nos quedan por delante, en fin. Don Quijote enseguida racionaliza y justifica la situación. Su enemigo, el encantador, pero qué socorrido esto, el encantador, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas. Y habría una prueba si Sancho los siguiera y viera su retransformación a su estado primigenio, comillas, comillas, de ejércitos. Y entonces le dice Don Quijote, pero no vayas ahora, porque Don Quijote necesita saber cuántos dientes le quedan, ¿no? Vale, pues podemos decir, claro, aquí Don Quijote desvaría, porque claro, sería muy fácil establecer la prueba de que ahí no hay retransformación ni nada, que las cosas son lo que son. Sí, claro, es ridículo. Pero ¿qué pasa? Que la fe sin pruebas es uno de los principios de la fe católica. Entonces, aquí Don Quijote no hace sino seguir ese principio también, no nos olvidemos. Y bueno, esto se queda en que, claro, que Don Quijote necesita que su escudero pues le mire, después de la batalla le mire si le quedan dientes, ¿no? Cómo se ha quedado y tal. Y de nuevo nos vamos a encontrar con lo repugnante. Y lo veíamos venir, que se ha tomado el bálsamo de Fierabrás. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Don Quijote vomita más recio que una escopeta, dice el narrador, en las barbas de Sancho. Y además con resonancia del episodio del Lazarillo en el que este vomita en el ciego, ¿no? Sancho al principio cree que es sangre y se alarma, pero luego se da cuenta de que es el ejem bálsamo y del puro asco le vomita encima a Don Quijote. Es un vómito mutuo. Y quedaron entrambos como de perlas, ¿no? En gran ironía, eufemismo sádico en la voz del narrador. Es muy socorrido el chiste del vómito. Lo vemos en Monty Python, en la peli está El sentido de la vida, y lo vemos en Little Britain también, ¿no? O sea que esto es ya el acabose para Sancho, ya no. Después del episodio pasado, ahora esto ya no más. Y ya se plantea seriamente abandonar esta movida de las caballerías andantes. Y Don Quijote se lo encuentra, según descripción del narrador, de pechos sobre su asno, con la mano en la mejilla, en guisa de hombre pensativo. Bueno, pues abajo os pongo una imagen que se piensa pues que puede ser referencia, ¿no?, de esta
de esta actitud de Sancho que nos sorprende, nunca la hemos visto así, y que es la alegoría de la melancolía de Durero. Y también abajo os pongo el vínculo al episodio de El espacio de libros de David R. Martínez. Bueno, Don Quijote se percata, no es completamente egocéntrico, no está completamente enajenado, su locura es la de los lúcidos intervalos, y entonces se descuelga